Gracias por seguir en sintonía de tu canal Católico 58. Estamos meditando acerca del recurso que usan los hermanos separados para atacar a nuestra iglesia. Ese recurso que ellos usan es sobre las imágenes. Muchas veces nosotros los católicos, hombre, yo no sé qué nos pasa. No leemos la Biblia y por no leerla nos confunden y nos arrastran y nos llevan hacia otro camino. Decíamos mis hermanos que Dios prohíbe que las imágenes se hagan para ser adoradas. Eso ya lo vimos en el capítulo 20 del libro de Éxodo, en donde Dios le dice a Moisés que Él es un Dios celoso, que no se hagan imágenes de lo que hay en el cielo, hablando de aves, de sol, de estrellas, del cielo visible. Porque para hacer una imagen es de algo visible. No te hagas imágenes de lo que hay en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. Y no le adorarás, no te postrarás ante ella, no le darás culto. Según las diferentes traducciones, no te postrarás ante ella, no le darás culto o no le adorarás. Ese culto idolátrico. Y culto idolátrico es decir, este es mi Dios, esto es mi Dios. Y esa prohibición era porque los pueblos circundantes a Jerusalén, los pueblos circundantes a Israel, perdón, esos pueblos adoraban a dioses muy rarísimos, dioses extraños. Dioses mitad de pescado, cabeza de lobo. No sé si lo has visto en las películas, si has visto en algún documental, pero los dioses no tenían forma humana, no tenían forma visible, forma inteligible, sino que eran unas quimeras, unos monstruos rarísimos. Entonces Dios prohíbe adorar ese tipo de cosas que fueron creadas por Él. Por ejemplo, los toros. El pueblo judío saliendo de Egipto, adorando el becerro, adorando un toro. Ese toro no es Dios. Muchos dicen que el toro es por potencia, por poder. Ahí andan algunos tónicos, los 3 toros y todo eso que los hombres se toman cuando no pueden. Pero quizás no sé por qué adoraban al toro, pero eso no es Dios. Dios creó eso. Gente acá adorando el sol, oh Dios sol, y le hacían imágenes del sol. Pero Dios no es eso. Dios creó al sol. Dios no es el sol. Él es más grande que eso. Entonces podemos ver también en las Escrituras cómo el Señor nos pide a nosotros que no adoremos esas imágenes. Pero hemos visto que Dios manda hacer imágenes. Y manda imágenes que también pueden obrar milagros, que Él obra milagros a través de esas imágenes. Porque Dios lo hace, ya lo vimos en Números capítulo 21, cómo Dios obra milagros a través de una imagen de una serpiente. Algo muy raro, muy contradictorio, esa serpiente a la que te están mordiendo. Entonces mira una serpiente y te vas a salvar, te vas a sanar de esas heridas. Pero no es la serpiente la que te está sanando, recuerda muy bien eso. Es Dios el que te está sanando a través de esa imagen. Y eso lo vimos en Números capítulo 21. Entonces podemos comprender por qué mucha gente dice que ha recibido milagros en la oración contemplativa mientras estaba frente a una imagen, mientras vio una imagen. Eso es algo que está haciendo referencia al Números capítulo 21. Que dice, cada quien que miraba la imagen se sanaba. Pero pudimos ver lo que no le gusta a Dios de las imágenes, es que le adoremos. Ya lo leímos en el segundo libro de Reyes, cómo el rey llegó a destruir la imagen de la serpiente porque la gente le estaba adorando. Entonces a Dios no le gustan las imágenes que sean adoradas. Las imágenes no son para ser adoradas, son para meditar. Y si Dios quiere obrar su milagro, obrar su obra a través de ese instrumento, es muy cosa de Dios. Es muy deseo de Dios. Y ya lo ha hecho y lo seguirá haciendo si es su voluntad. Bien, estamos conversando de que algunos protestantes te dirán, está bien, la serpiente se entiende porque Dios dijo que lo hicieran. Pero ustedes los católicos hacen imágenes que Dios no te lo ha mandado a hacer. Y hay una confusión, mi hermano. Estábamos leyendo en Primera de Reyes cómo Dios mandó hacer, cómo el rey Salomón construyó el templo sagrado, el templo de Jerusalén. Y cómo construyó ese templo poniendo en él imágenes. Y lo vimos en el Primera de Reyes, capítulo 6, verso 23, del 23 al 27, Cómo Salomón, sin que Dios le dijera que lo hiciera así, cómo Salomón construyó esas imágenes de querubines de oro enormes, de 5 metros de altura, grandote aquellos 2 muchachotes, en medio, con las alas extendidas. En la iglesia no hemos tenido todavía imágenes de 5 metros de altura,
Imagínate el escándalo de los protestantes y mega idólatros. Si ahora no dicen idólatros, serían super idólatros. Pero un protestante no entraría al templo de Jerusalén, porque el templo de Jerusalén tenía esas dos imágenes enormes. Y en el lugar más sagrado, que se llamaba el Santo Santorum, en donde se encontraba el Arca de la Alianza, y en donde entraba el sacerdote una vez al año a ofrecer los sacrificios ante la gloria de Dios. Y si entraba alguien que no era sacerdote allí, porque allí moraba la gloria de Dios, moría fulminado. Entonces, mi hermano, y no solamente eso, dice la Biblia que ese templo tenía miles de imágenes alrededor. Dice el mismo capítulo 6 de Primera de Reyes, verso 32. Capítulo 6, Primera de Reyes, verso 32. Dice así: sobre las puertas de madera de olivo labró figuras de querubines, palmas y guirnaldas de flores, y las recubrió de oro, revistiendo con panes de oro el relieve de los querubines y las palmas. Para la entrada de la nave hizo un marco de madera de olivo de forma cuadrangular. Está hablando de que en las puertas hizo imágenes de querubines y la talló de oro, la cubrió de oro. Mis hermanos, podemos ver que los querubines se encontraban en ese templo. Esas imágenes de querubines se encontraban en todo el templo, en todo el recinto del templo, en las puertas de madera, también en las paredes. Sobre ellas esculpió querubines, palmeras y guirnaldas, dice el verso 35. Construyó un patio interior y también les talló querubines. O sea que todito el templo estaba lleno de imágenes talladas de madera de querubines, palmas, guirnaldas, ángeles. Todo alrededor del templo era lleno de querubines. Yo imagino que aquellos protestantes entrando al templo de Jerusalén, ¡qué pagano! Imagen, qué montón de imágenes. Y cuando llegan al lugar santísimo, vean aquellas dos imágenes de 5 metros de altura, idólatras, que sin saber que en esas imágenes se le quemaba incienso a Dios. Idólatras, mega idólatras dirían. Mi hermano, ese templo estaba lleno de imágenes y sin embargo tenía la gloria de Dios. ¿Cómo? ¿Dónde dice eso la Biblia? Seguro a Dios no le gustó eso, porque el rey Salomón estaba haciendo y Salomón hace solo caballada. Así me van a decir. Y es cierto, protestantes me han dicho así, incluso un pastor. Eso fue porque Salomón hacía locuritas. Eso no era mandato de Dios y a Dios no le gustó porque Dios mandó a destruir esas cosas. ¡Qué bárbaro, pastor! Usted no ha leído la Biblia, sigue leyendo. Sigue el capítulo 8, el rey Salomón dedica el templo con todos los sacerdotes. Todo el capítulo 8 de la oración que dedicaron para dedicar el templo, que se la presentaron a Dios, diciéndole a Dios: aquí está tu templo, ven a morar en él. Y lo vemos en el capítulo 9 del mismo libro, anótalo mi hermano, capítulo 9 del mismo libro, verso 3, Dios se le apareció y le dijo: he escuchado la oración y súplica que me has dirigido, consagro este templo que has construido para que en él resida mi nombre por siempre, siempre estará en él mi corazón y mis ojos. En cuanto a ti, si procede de acuerdo conmigo, como tu padre David, con corazón íntegro y recto, haciendo exactamente lo que te mando y cumpliendo tus mandatos y preceptos, conservaré tu trono real en Israel permanentemente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea, Dios se le aparece a Salomón y le dice: ok, está bonito el templo, escuché lo que me estás diciendo, que hiciste este templo y me lo estás consagrando, yo te lo acepto, mi nombre va a morar acá. O sea, mi gloria completa, mi nombre es mi personalidad, yo mismo, mi persona va a morar en este templo y siempre va a morar allí. Pero un protestante diría: pero Señor, mira, ese templo tiene imágenes, hay un querubín de oro enorme, mira lo que feo, y le queman incienso, Dios. ¿Qué te pasa? Que quiero morar yo y punto. Eso es lo que dijo el Señor, que voy a morar yo por siempre, forever and ever. Entonces, mi hermano, si tú eres protestante y no entras a un templo católico porque está lleno de imágenes, estás confundido, no lees la Biblia o lees solamente aquellos pasajes que te mandan en contra de la iglesia del Señor. Lee la palabra de Dios, léela completa y entiéndela. No solamente eso, no solamente esos pasajes hablan de imágenes creadas
y que a Dios le agradaron. Éxodo capítulo 25, verso 18. Éxodo del segundo libro de la Biblia, y se lo digo para mis hermanos que apenas están empezando a entenderla, todo el mundo pasamos por allí. Éxodo capítulo 25, verso 18. Estamos hablando del arca de la alianza. Estamos hablando de cómo se construyó esa arca de la alianza. ¿Qué fue lo que se hizo con esa arca? Esa arca de la alianza construida que Dios mandó pedirla, mira lo que tenía. Dice, en sus dos extremos harás dos querubines encelados de oro. Cada uno arrancará de un extremo de la tapa y lo cubrirá con las alas extendidas hacia arriba. Estarán uno frente al otro, mirando el centro de la tapa. Cubrirás el arca con la tapa y dentro de ella guardarás el documento de la alianza que te daré. Allí me encontraré contigo y desde encima de la tapa, en medio de los dos querubines del arca de la alianza, te diré todo lo que tienes que mandar a los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira qué bonito. Y es lo que te quiero expresar, lo que quiero que entendamos. Esa arca de la alianza, el arca de la alianza, léelo todo el capítulo y vas a ver qué bonito que es cómo se construye esa arca. Léelo a partir del verso 10. El arca de la alianza era una cajita de madera recubierta en oro. La tapa de arriba, la tapa de ella, de la caja, tenía encima dos querubines con sus dos alas extendidas. Dentro de la tapa se metían las piedras de la ley. Entonces ahí se guardaba. Mira solo lo que tenía aquello. Y encima estaba la tapa con los dos querubines. Y dice Dios en el verso 22, te diré todo lo que tienes que mandar a los israelitas en medio de los querubines del arca de la alianza. O sea, en medio de esos dos querubines yo te voy a hablar. Y yo imagino que Moisés hablando allí frente a esa arca. Perdón, a Josué. Imagino que Josué hablando frente a aquella arca. Entonces el Señor, hablándole frente a los querubines, sí Señor, vamos a hacer lo que usted me pida. Y haciendo oración, porque allí estaba Dios. En medio de aquellos dos querubines estaba Dios. Entonces un protestante común y corriente llegaría a donde Josué y lo mira, está arrodillado frente a esas dos imágenes de querubines. Ese tipo está adorando a los querubines. Y más, sobre todo aquel diciéndole, ok, Yahvé, sí Señor Yahvé, lo que usted me diga, vamos a mandarlo a decir. Y está hablando con los querubines, idólatra. Así diría un protestante común y corriente que no entiende la Biblia y no la lee. Condenaría a todos aquellos que cargaban aquella arca de alianza y que creía que en medio de los querubines hablaba Dios. Y sí, mi hermano, y sí lo hacía. Dice la Biblia que Dios hablaba en medio de aquellos dos querubines de oro. Y cuando cargaban aquel arca, le cargaban en procesión. Y es algo que te dicen a vos. Sí, está bien, ustedes dicen que las imágenes son para representar una realidad, para hablar de Dios, para recordarnos a alguien. Pero no dice que es para hacerla en procesión. Y ustedes hacen procesiones. Yo me imagino a un protestante viendo a Josué dirigiendo aquellas procesiones preciosas con el arca de la alianza. ¿Y cómo la llamaría aquella gente de idólatra? No sabe que las procesiones católicas salen de leer la Biblia. Y la misma Biblia habla de procesiones y por eso la hacemos. Josué capítulo 4, verso 10. Josué capítulo 4, verso 10. Josué está después de Deuteronomio. Capítulo 4, verso 10. Los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron quietos en medio del Jordán hasta que terminaron de hacer todo lo que Josué mandó al pueblo por orden del Señor. La gente se apresuró a pasar. Y cuando acabaron de pasar todos, pasó el arca del Señor y los sacerdotes se pusieron a la cabeza del pueblo. Bien, los sacerdotes llevaban cargando el arca de la alianza. ¿Cómo iba? Que era pesado, imagina un arca de madera con piedras dentro, porque llevaban las tablas de la ley, eran de piedra, piedras dentro, era de oro y tenía dos imágenes de oro encima. Aquello pesaba mucho, entonces no llevaba solo un sacerdote, que iba al arca. Aquello iba un sacerdote en una esquina agarrando, el otro en otra, el otro en otra y el otro en otra. Era una procesión. Es idéntico
a las procesiones que hacemos los católicos, que leemos la Biblia y que de allí le sacamos. No crean que las procesiones fueron un invento de la iglesia pagana que no sabe leer la Biblia. La iglesia leyó la Biblia y dijo, mira, Josué hacía procesiones con el arca de la alianza, ¿por qué no lo hacemos nosotros? La arca de la alianza ellos la llevaban para cada lugar que iban a hacer, donde iban a ir, ellos hacían una procesión antes. Dice la Biblia que para conquistar Jericó ellos iban con el arca de la alianza adelante y la gente gritando y cantándole a Dios. Iban haciendo una procesión como la que hacemos nosotros y las murallas de Jericó cayeron por aquel canto que llevaba haciendo la gente al arca de la alianza, porque encima del arca de la alianza iba Dios. Entonces las procesiones católicas han salido de la misma Biblia. Y si nosotros leemos todo el libro de Josué, capítulo 4, vamos a ver cómo eran de preciosas esas procesiones mandadas por Dios. Todo el libro de Josué nos habla de esas procesiones. El libro de Josué encima de todo, el principal protagonista es el arca de la alianza. Porque dice que antes de enfrentar al enemigo, antes de conquistar Canaán, el arca de la alianza iba en medio de ellos, iba adelante. Aquí acabamos de leer el paso del Jordán y iban con el arca de la alianza. O sea, era una gran procesión. El libro de Josué es el gran libro de las procesiones que hacemos nosotros los católicos, leyendo la Biblia. Y ninguno puede decir que una procesión es pagana o idolatría, porque sencillamente estamos replicando lo que se hacía en el Antiguo Testamento y le estamos dando una actualidad profunda. Primera Samuel capítulo 4 verso 5. Primera de Samuel. Samuel está después del libro Josué, después viene Jueces y después viene Primera Samuel. Capítulo 4 verso 5. Samuel nos sigue contando esta historia. Verso 5. Si leemos desde más antes, mandaron gente a Sirio y de allí trajeron el arca de la alianza del Señor Todopoderoso, que tiene su trono sobre querubines. Los dos hijos de Eli, Hofni y Finees, fueron con el arca de la alianza de Dios. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todo Israel lanzó a pleno pulmón el grito de guerra y la tierra retumbló. Al oír el estruendo de aquel grito, los filisteos se preguntaron, ¿qué significa ese grito que retumba el campamento hebreo? Entonces se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento y muertos de miedo decían, su Dios ha llegado. Espérate, ¿lo que llegó fue Dios o fue el arca? Fue el arca de la alianza. ¿Y por qué decían, su Dios ha llegado? ¡Ay de nosotros! Es la primera vez que nos pasa esto. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de las manos de ese Dios poderoso? El Dios que hirieron a Egipto con toda clase de calamidades y epidemias. Valor, filisteos, sean hombres valientes. Mira cómo estaban temblando de miedo ante aquella procesión que traía aquella gente. Aquella gente traía el arca de la alianza cargándola en procesión. Y aquellos escucharon el grito que hacían todos los israelitas alabando a Dios. Entonces ellos entendieron que su Dios había llegado a salvarles. Su Dios venía sentado sobre los dos querubines del arca de la alianza. Cuando nosotros hacemos procesión, pedimos que en esa procesión bendiga el trabajo que estamos haciendo, bendiga nuestras familias y bendiga todo lo que nosotros vayamos a hacer en el nombre de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos el arca de la alianza, cuando los israelitas miraban el arca de la alianza, entendían que Dios hablaba a través de allí y que se sentían protegidos. Cuando nosotros hacemos una procesión, sabemos de que Dios no está dentro de la imagen, que Dios no es la imagen, sino que Dios nos cubre a todos. Dios no estaba dentro de los querubines, sino que estaba sobre los querubines. Entonces miren, hermanos, las imágenes no son para adoración, son para mostrarnos a nosotros una realidad grande. Las procesiones son para demostrar esa fe que nosotros tenemos en Dios Todopoderoso. Dios no mora en las imágenes. Dios actúa a través de ciertas imágenes. Es según su corazón y según su voluntad. Pero Dios no mora en ellas. Si Dios ha querido manifestar milagros a través de ellas, es por su gran voluntad y su gran amor que quiso replicar lo que pasó en Números 21.
La Biblia habla, nos narra acerca de una protestante en el tiempo de Israel. Era una de las mujeres del rey David. Dice la Biblia que cuando el rey David mandó a entrar, a que entre a Jerusalén el arca de la alianza, nunca había entrado el arca de la alianza. David iba bailando frente al arca de la alianza. Iba haciendo una procesión. Yo sé que han visto las procesiones de Santo Domingo, que es un relajo, todo el mundo va bailando. Así era aquello. David, venía la gente con los sacerdotes, venían con el arca, venían bailando. Quizás no con chichero, pero venían bailando frente al arca. Y dice la Biblia que David bailaba frente al arca. Y vino la mujer y le reclama, qué vergüenza que el rey esté haciendo eso frente a la gente. Y David le dice, ¿qué de ti, mujer, si yo estoy bailando frente a mi Señor? Dios no estaba allí, lo que estaba allí era un arca, dos imágenes de querubines. Pero aquella mujer miraba la vergüenza de David estar bailando allí frente a esas imágenes. Aquella mujer era una protestante de aquellos tiempos, acusando a David de idolatría. No, yo estoy bailando ante mi Señor. Vos no sabes nada del arca de la alianza. Así como los protestantes no saben nada del uso de las imágenes. Y como las imágenes han sido, a través de la historia, un modelo que nos muestra, que nos ayuda para recordar. Mi hermano, vamos a seguir analizando esto. Si tú tienes algunas preguntas, si tienes acceso al Facebook, puedes hacerlo a través de la página del Canal Católico 58. Entra a Facebook Canal Católico Quilalí. Facebook Canal Católico Quilalí. Dale a buscar ahí y haz tu pregunta a través de nuestro Canal Católico 58. Y cualquier pregunta nosotros la vamos a estar analizando y la vamos a estar respondiendo. Vamos a dedicar el próximo programa siempre a seguir analizando esto de las imágenes y lo que es la idolatría y la veneración. Porque nosotros veneramos las imágenes, pero ¿qué tanto entendemos lo que es la veneración y hasta dónde llega la veneración? Entonces, muchas gracias por seguir en sintonía de tu canal Católico 58. Un saludo a todas aquellas personas que nos están viendo. Hay personas que nos mandan mensajes pidiendo saludos. Lastimosamente mi memoria es tan mala que no recuerdo los nombres. Pero bendiciones, mis hermanos. Gracias por seguir en sintonía de tu canal católico. Recuerda, las imágenes no está Dios. Las imágenes no son ídolos. Las imágenes solamente son un recuerdo de nuestro Señor. Cuando veas una imagen, piensa en esa imagen. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me quiere decir esa imagen? Como aquel San Francisco que tenemos en nuestra parroquia, en donde tiene las imágenes, las señales de Cristo, enseñando su corazón. Recuerda que nosotros tenemos que vivir bajo las llagas de Cristo, que las llagas de Cristo son las que nos salvaron, y tenemos que manifestar en nosotros ese milagro de la salvación. Eso representa aquella imagen preciosa de San Francisco estigmatizado. Cada vez que miras una imagen, pregúntate, ¿qué mensaje me tiene Dios a través de esa imagen? Así que, mi hermano, buenas noches, gracias por seguir en sintonía de tu canal Católico 58, tu canal Católico Misión, y que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.